Muy buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 24 de septiembre, hablando de sucesión testada. En las sesiones anteriores estuvimos conversando acerca de los elementos o las figuras jurídicas del derecho de sucesiones. Y mencionamos dentro de estos herencia, legado, transmisión, entre otros. ¿Listo? Démosle un repaso para continuar con estos. Habíamos dicho que según el artículo 1011 se definen como herencias las asignaciones a título universal y como legado las asignaciones a título singular. El asignatario de herencia se llama heredero y el asignatario de legado se llama legatario. Básicamente, cuando la ley dice que los bienes del causante le corresponden a sus descendientes o ascendientes o a sus hermanos, como lo hace de manera general, entonces estamos hablando de una herencia, porque mire que se dice a los hermanos, ¿sí? A los hijos, ¿sí? A título universal, cualquier hijo, cualquier hermano, el cónyuge, pero no se está refiriendo a una persona en específico. En cambio, cuando el causante dice, yo quiero que tal bien le quede a esta persona en específico, mencionando la persona de forma singular, entonces eso es un legado, ¿sí? Porque ahí se menciona, se dirige esa porción que le va a quedar a la persona de manera específica a un sujeto determinado. Entonces ahí podemos hablar de una asignación a título singular. Profe, Básicamente, ¿quiere? así sea, así sea heredero forzoso, por ejemplo, también, o sea, se puede llamar legatario. Usted puede tener la doble calidad, porque los herederos hay que dejarles una porción específica si son forzosos, pero además de esa porción específica, usted le puede dejar algo adicional. Entonces, por ejemplo, hace poco me contacta una señora y me pide lo siguiente, me dice, ve, lo que pasa es que yo tengo 4 hijos, pero tengo 2 a los que yo quiero favorecer. Entonces, quiero hacer un testamento para que el apartamento donde yo vivo le quede a esos 2. Y la finca sí le quede a todos. Miramos el valor de los bienes y da perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La finca en su totalidad le corresponde a los 4 hermanos. ¿Sí? Pero por libre disposición, el apartamento le corresponde solamente a 2. Entonces, mira que esos 2 reciben herencia, pero además reciben legado de manera específica. La señora los quiere favorecer porque uno de ellos es alcohólico y no trabaja ni nada, pero es el que se encarga de cuidar a la mamá, vive con la mamá. Ese es su trabajo. Y la otra vive en Estados Unidos y es la que le paga el sueldo a ese hermano para que cuide a la mamá. Es la que se encarga de pagarle a la mamá los servicios, el mercado, todo. Entonces ella dice, yo quiero que le toque a esos 2, a la otra que es la que manda la plata y la que se mantiene al corriente con la parte económica, y al alcohólico porque esa persona es la que ha estado ahí pendiente. Y a los otros, pues, todos que les toque como debe ser en la finca.
Entonces mira que ahí tienen la doble calidad. Son herederos y además son legatarios, ¿sí? Entonces, esa calidad se puede, digamos, puede estar en diferentes personas, no hay problema, son compatibles. La herencia y el legado son figuras que sí son compatibles. Continuemos con esta revisión que estamos haciendo. Luego de esto, vienen dos figuras que son muy importantes que nosotros tengamos siempre muy claras, que son la figura de la transmisión y la figura de la representación. Leamos el de la transmisión primero. Artículo 1014 del Código Civil. Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que le ha sido deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar dicha herencia o legado o repudiarlos, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Entonces, en este caso, se presenta el fenómeno de la transmisión cuando tenemos al causante y el causante fallece y posteriormente al fallecimiento del causante muere el heredero o legatario sin que haya aceptado o repudiado la herencia. ¿Ya? Esa es la clave. Muere primero el causante, sí o sí, y después muere el heredero o legatario que no había ni aceptado ni repudiado la herencia. Es más, nos dice el código que puede que ni siquiera sabía que él era heredero. Puede ocurrir eso. Ni siquiera sabía que el otro ya murió. Esta figura de la transmisión funciona tanto para herencia como para el legado. Y funciona en todos los órdenes hereditarios, en el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y además, cuando se da la figura, permite que repartamos lo que le correspondía a esa persona a sus herederos. Entonces, por ejemplo, profe, dígame. te hago una pregunta. En ese derecho de transmisión, cuando hay testamento, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de la señora que fue a decirle que le dejara más a dos de los hijos, supongamos que ella dice en el testamento a los 2 hijos la finca, a los otros 4 la casa, ¿cierto? O al contrario, bueno. Ajá. ¿Qué pasa cuando muere la mamá, muere existiendo testamento, muere el hijo? O sea, no había derecho de transmisión, pero ya había testamento. Ya ese derecho se le conserva al hijo que murió después. A ver, entonces, el ejemplo es este. Sí, aquí quitamos de aquí a este. Entonces, usted me está diciendo, tenemos a la señora esta, la que me busca, ¿cierto? Y entonces ella dice, yo quiero favorecer a estos 2 hijos, ¿listo? Y a los otros 2, pues que les toque simplemente lo de ley.
digamos, lo normal. Entonces, a estos otros dos que los podemos dibujar aquí así, les toca lo normal. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Los rojos son los que vamos a favorecer. Entonces, el ejemplo es que se muere ¿quién? Que se mueva, por ejemplo, Juan o Viviana, pero después de María. O sea, había Entonces, testamento y no primero han se hecho muere la María, sucesión. Ajá. Juan, y después se muere Juan. Juan, Listo. ese ¿Y qué? derecho de Juan, o sea, se tiene que respetar la voluntad de María, el testador, que es María. Sí, porque el De lo de derecho ya Juan, se generó. Vamos a decir que María se muere, perdón, en enero de 2021 y que Juan muere en febrero de 2021. ¿Listo? ¿Qué ocurre aquí? Al momento de la muerte de María, todos están vivos, entonces hay que aplicar el testamento y el testamento dice que se reparta para Juan y Viviana el apartamento y la finca se reparta para todos cuatro. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con el pedazo que le tocaba a Juan? Juan lo transmite a sus herederos. Entonces, lo que tenemos que hacer es como una especie de mini sucesión de Juan. Entonces, tenemos que mirar, venga, ¿quiénes son los herederos de Juan? ¿Ya? ¿Quiénes son los herederos de él? Y entonces, dependiendo de eso, repartimos lo que le corresponde a él. En este caso, ¿quiénes son los herederos de él? Juan, aquí como vemos, no tiene hijos. No tiene aquí a ningún hijo. Sus padres tampoco tiene, porque nada más tiene mamá, no tiene papá. En este ejemplo que estamos haciendo. Entonces, ¿quiénes serían sus herederos? Estos tres, los hermanos. Entonces, el pedazo que le corresponde a Juan, el 50% del apartamento, le correspondería a Viviana, Andrea y Camilo. Entonces, hagámoslo aquí. Entonces, quedaría. Tenemos la finca, que vamos a decir que vale 1.000, y tenemos el apartamento, que vale 500. ¿Listo? La idea es que la finca quede para los cuatro. Entonces, nosotros podemos decir que por herencia le corresponde a Viviana 250. ¿Sí? Con respecto a la finca. A Juan lo mismo, a Andrea lo mismo y a Camilo lo mismo. ¿Listo? Solo por lo de la finca. ¿Listo? Pero además, por legado, le corresponde otros 250 del apartamento a Viviana y a este man Juan le corresponden otros 250 por legado. ¿Sí? Listo. Muy bien. Eso quiere decir que Viviana queda con 500, Juan hubiese quedado con 500, Andrea con 250 y Camilo con 250. Pero como Juan muere después, estos 500 que le corresponden a él, yo no se los puedo dar porque se murió después, antes de haber aceptado repudiar. Entonces tengo que repartir esos 500 que le tocaban a Juan entre sus herederos. Ya dijimos que sus herederos son Viviana, Andrea y Camilo. En este caso, hijos todos, hermanos todos, perdón, de doble conjunción,
Entonces, tengo que repartir esos 500 entre 3 personas. ¿Eso nos da cuánto? 166. Sí, 166.66. Listo. Entonces eso haría que le toque, además de los 500 de Viviana, que son 250 en la Sí. finca, una cuarta parte, y la mitad del apartamento, además de eso a Viviana le toca por transmisión 166,66. ¿Sí? Profe, ¿me va a hacer un favor? Es que me perdí en los 166. ¿De dónde, pues, salen? Espérame a De ver. los 500 dividido en 4. Es que acuérdese que tenemos esto así. Ella Dividido tiene 3, dos no 4. bienes. ¿Sí? Ella tiene dos bienes. Tiene un apartamento y una finca. La finca vale 1000. Y al otro lado tiene un apartamento que vale 500. ¿Sí? ¿Cuánto es la masa herencial de ella en general? 500. No, Ah, no, 1500, 750. no, 1500. 1500 en 500. general, en Ok. general. ¿Sí? Ah, ok, 1500. bueno, el completo, listo. Entonces tiene 750 para repartir libremente y 750 que obligatoriamente se los tiene que dejar a los hijos. ¿Listo? Por mitad legitimada y mitad de libre disposición, ¿ok? Entonces, ella tiene 750 libres que los puede repartir como le dé la gana. Sin embargo, solo repartió 500. Este apartamento para los dos hijos, para estos dos, Viviana y Juan. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Yo lo primero que voy a hacer es repartir este legado. Entonces, este legado ya sabemos que de aquí sale. Y se reparte así. Tanto para Juan y tanto para Viviana. ¿Cuánto para Juan? 250, porque es la mitad. Y para Viviana, otros 250. Listo. ¿Y qué hago con los 1000 de la finca? Eso sí, van por mitades, perdón, por partes iguales para los 4. Entonces, esta finca, pues hay que repartirla en 4, ¿cierto? Entonces, tenemos acá que hay 250 otra vez para cada hermano. Que sería Juan, otra vez, Viviana, Camilo, ¿cómo se llama la otra? Andrea. ¿Listo? Entonces, la herencia la repartimos así, la finca para los 4 y el apartamento solamente para estos 2. Eso quiere decir que Viviana en total, ¿cuánto está recibiendo? Está recibiendo, primero, por la finca, que es la herencia, 250. $250. Luego, el legado del apartamento, 250. $250. Listo. Esta es la porción que le corresponde a Viviana. Pero
Pero, entonces, esto se repartiría así, pero el problema se nos va a presentar porque habíamos dicho que Juan se muere antes de haber aceptado repudiado. Entonces, esta plata no se la podemos dar a él. Ya murió, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con este dinero que le correspondería a Juan? En total son 500 millones de pesos, 250 de herencia y 250 de legado. Lo repartimos entre sus herederos. ¿Quiénes son los herederos de Juan? Hijos no tiene, mire que acá no hay abajo, no hay nadie. Padres no tiene, ya murió la mamá. Tercer orden hereditario, hermanos. Cónyuge tampoco aparece, entonces lo repartimos entre sus hermanos. Entonces, este dinero que le tocaría a él, que son 500 millones de pesos, lo tenemos que dividir entre los hermanos. Y entonces, de estos 500 millones de pesos, le vamos a repartir en partes iguales a cada uno de los hermanos. De modo que ellos van a recibir por transmisión $166,66. Transmisión de su hermano que falleció antes de haber aceptado o repudiado la herencia, pero después de la mamá. ¿Listo? Profe, Dígame. tengo dos preguntas. La primera, a diferencia del examen, aquí sí se redistribuye lo del hermano fallecido porque fue después de la mamá. En el examen murió la palada antes. Exacto. Ahí se extingue el derecho y se divide entre los que están. ¿Sí o no? Sí, sí, pero ya vamos a mirar por qué razón Listo. pasa eso. ¿Listo? Listo, profe. Y la segunda, ¿qué pasaría? Otro ejemplo. La mamá dejó testamento. Sí. Muere primero el hijo, que murió primero Juan que la mamá, y la mamá no alcanza a modificar el testamento y muere. Entonces, ese derecho, ahí sí Juan no tiene ese derecho, también se extingue el derecho, porque usted nos ha dicho que el testamento es al momento de la muerte de María. Entonces, como ya Juan no existía, se extingue el derecho de Juan. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es, así es. Bueno, tal cual lo estás diciendo. Pero ya vamos a mirar las razones jurídicas. Entonces, mire que lo único que hicimos fue coger la parte de Juan y repartirlo entre sus herederos. Eso se da porque cuando opera la transmisión, funciona para herencia, para legado, y se reparte en cualquier orden hereditario, no importa que la sucesión sea de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto orden, no importa. Y cogemos la plata de esa persona y es como si hiciéramos la sucesión, porque es que mire que nosotros lo que hicimos básicamente aquí fueron dos sucesiones, ¿sí? Hicimos primero la sucesión de María y entonces le toca a cada uno un pedazo. Entonces, miren, la sucesión de María le toca así, vea. Juan 250, Viviana 250, delegado. Y luego Andrea 250, 250, 250, 250 y listo. Ahí salió. Ya, esa es la sucesión de María, ya. Pero como Juan muere después, entonces también nos tocó hacer la sucesión de Juan. ¿Y qué es lo que hacemos? Cogemos la plata de Juan y la repartimos. Véala aquí. Profe, y frente ya a la parte procesal, ¿cómo sería? O sea, la parte, o sea, primero obviamente se empieza a hacer la sucesión del causante Y y dentro de la sucesión del causante, usted ahí adentro menciona que Juan murió en febrero, ¿sí? Sin haber aceptado o repudiado la herencia, por lo que el derecho que le correspondería a él se transmite a sus herederos, en este caso los hermanos, de la siguiente forma, y usted lo explica. ¿Sí? Profe, y si la hubiera aceptado en vida, ¿qué? Entonces nos toca repartirle a él y después hacer la sucesión de él. Lo que nos permite la figura de la transmisión es repartir en una sola sucesión, porque en Colombia las sucesiones solo se tramitan de a uno
La única excepción que existe se llama la sucesión conjunta. Cuando los dos cónyuges o compañeros permanentes fallecen y tramitamos la sucesión de los dos a la vez. Es el único. De resto, siempre se tiene que tramitar la sucesión de a un hito. Entonces, eso facilita muchas cosas. Entonces, digamos, como lo que preguntó la compañera, él aceptó, entonces se le reparte a él como, digamos, como que se guarda ese derecho para él. Se termina la sucesión y ya después le tiene que hacer la sucesión de él por aparte. No, y más grave aún, Duván, vos que sos contador sabes qué es lo que ocurre. Mira, yo le tengo que repartir a él, entonces esa plata entró al patrimonio de él, entonces en ganancia la ocasional ahí. La declaración y de renta después cuando repartan otra ganancia ocasional. Exactamente. Y entonces lo tengo que declarar en la declaración de renta de la muerta original. De la sucesión ilíquida de Juan. No, primero la de la mamá, porque esa plata era de la mamá, ¿ya? Eso tenía que estar declarado por parte de la mamá, ¿sí o no? Luego después en la sucesión de Juan, porque como entró al patrimonio de Juan hay que declarar renta sobre eso y pagar ganancia ocasional, ¿sí o no? Y después cuando eso termine en manos de sus herederos, ellos también. Entonces, lo que nos permite la sucesión es ahorrarnos el paso de la mitad. Que pase directamente del patrimonio de la mamá al de los herederos sin pasar por el patrimonio de Juan. Entonces, nos permite un ahorro ahí interesante. Profe, yo tengo una pregunta y no sé qué tanto se ve en la práctica. Digamos que, bueno, el causante deja la herencia, el heredero muere antes de repudiarla y el heredero del heredero también muere. O sea, ¿cuántas veces se puede retransmitir? Por así decirlo. No, pero no es que se retransmite, es que yo voy a repartir la herencia de este man, ¿sí? Entonces este man tenía un hijo. Sí, no hay transmisión de la transmisión. Si esta persona no está, entonces la herencia que le tocaba a este no puede bajar acá porque aquí no hay nadie. ¿Sí? Sino que se sigue, entonces yo sigo buscando, a ver, acá arriba, no, tampoco hay nadie, no. Así haya un nieto. Ah, no, ya ahí eso es otra figura, porque entonces ya el heredero es el nieto. Entonces la figura baja hasta acá. Ah, ok. Esa Porque acuérdese que los órdenes hereditarios dicen que primero son los descendientes, o sea que los hijos, no hay hijos, nietos, no hay nietos, bisnietos y así hacia abajo. Entonces no hay hijo, pero hay nieto, ese se quedó con la transmisión. Profe, pero ahí sería una única sucesión también o serían dos. No, Pues una porque ya única, está el nieto. porque lo único que cambia en este evento, ¿sí? Es que Juan tenía un hijo, ¿sí? Y luego este no está, y entonces acá aparece el otro hijo. Entonces acá esta persona, perdón, este nieto, esta persona recibe en transmisión. O sea que básicamente ya no repartimos esta plata para estos tres, sino que se la repartimos a uno solo. Porque en ese caso, ese nieto sería el heredero al que le correspondería la herencia de Juan. Como eso nunca alcanzó a entrar a la herencia de Juan, porque él no alcanzó ni a aceptarlo o repudiarlo, se le transmite el derecho que le hubiera tocado a su abuelo. Esa es la figura. Listo. Ahora, miremos la otra. La representación. Artículo 1041 del Código Civil. Se sucede ab intestato, o sea, sin testamento, intestadamente, se sucede ab intestato, ya por derecho personal, ya por derecho de representación. La representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos que tendría su padre o madre si esta o aquel no quisiese o no pudiese suceder. Se puede representar a un padre o a una madre
que si hubiese podido o querido, habría sucedido por derecho de representación. Artículo 1044. Representación de la ascendencia. Se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha repudiado. Se puede asimismo representar al incapaz, al indigno, al desheredado y al que repudió la herencia del difunto. Estos dos artículos nos dan entonces a entender que la representación funciona en los siguientes eventos. Cuando la persona muere antes que el causante, premuerte. Cuando la persona es indigno, fue desheredado, repudia la herencia o hay conmoriencia con el causante. En esos eventos, premuerte, indignidad, desheredamiento, repudio y conmoriencia, en esos 5 eventos opera la figura de la representación. Mire que la de la transmisión solo funciona si muere el causante y después que ha muerto el causante, fallece el heredero sin que hubiera aceptado o repudiado. En cambio, en la representación, el heredero se muere antes que el papá. O el heredero fue declarado indigno. O el heredero fue desheredado. O el heredero repudia la herencia. O el heredero muere a la misma vez que el causante sin poderse establecer el orden de su deceso, conmoriencia. En esos 5 eventos funciona la representación. Pero la representación solo sirve en el primer orden hereditario y en el tercero. Solo se puede presentar la representación en el primero y tercero de los órdenes hereditarios. No se presenta ni en el segundo, ni en el cuarto, ni en el quinto. Solo en el primero y el tercero. Y la representación solo sirve para herencia, no para legado, como sí la transmisión. Entonces, mire que son dos figuras muy diferentes. La transmisión opera en todos los órdenes hereditarios. Opera para herencia y legado. La representación solo funciona en el primer y tercer orden hereditario y solo funciona para herencia. Y solo se da en los 5 eventos que dijimos: premuerte, indignidad, desheredamiento, repudio y conmoriencia. Ahora bien, ¿cómo Profe, ¿nos puede funciona? dar el ejemplo, por favor, de la representación en el caso que estábamos trabajando? ¿Cómo funciona esto? En este evento, si yo cambio las fechas de la muerte, y ponemos que las fechas de la muerte son: María muere en febrero de 2021 y Juan en diciembre de 2020. Ahí podría funcionar la representación, pero la representación solo se aplica a descendientes.
Si Juan, como en este caso, no tiene descendientes, no funciona la figura. No se puede dar. Solo para descendientes. Entonces, en este caso, ¿qué pasa con la porción de Juan? No se le puede dar. Eso acrecenta a los hermanos, porque es como si Juan nunca hubiera existido. Porque yo no le puedo dar esa plata a él. ¿Sí? Diferente al caso de la transmisión. Muy diferente. Pero ¿y qué ocurre si hay una persona aquí? Dígame. ¿Nos puedes mezclar esto con el tema que dijiste que la representación sirve para herencia y no para legado? Supongamos que Juan tenga un hijo. O sea que, según lo que le estás diciendo, de la herencia que es de la finca, los 250 sí se le pasan a Daniel. Ajá. Pero de los 200, de los 500 de la finca, eso no le pasaría al nieto, sino que quedaría entre los hermanos, ¿cómo diría? ¿Qué es lo que ocurre acá? Yo no puedo repartir de esta forma. ¿Por qué no puedo repartir de esta forma? Porque Juan murió antes, profe. Porque Juan no está. Si usted no le puede repartir algo a alguien muerto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El legado desaparece. La parte de Juan, pues. Entonces, ¿cómo se repartiría esta sucesión? Tendríamos que decir que la sucesión se reparte 250 para Viviana y todo el resto para los herederos. O sea que el legado solamente se puede aplicar la parte de Viviana. O sea que ¿cuánta plata nos queda por repartir? 1.250 entre 3. 1.250, no, entre los 4. Ah, entre 4. ¿Ya? Porque es que lo que yo no puedo darle a él es legado, ¿sí? Esta plática que había aquí, estos 500 que eran 250 para Viviana y 250 para Juan, se pierde, ¿sí? Porque con el legado sí no funciona. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando hay una porción de la sucesión que no se tiene en cuenta en el testamento? Se reparte bajo las reglas de la sucesión intestada, ¿sí o no? Es lo que se llama una sucesión mixta. Entonces, hay que coger estos 1.250 y repartirlos en partes iguales para cada uno de ellos. ¿Cuánto nos da eso? 1.250 dividido 4. 312.5. 312.5. Entonces tenemos que a Viviana le tocarían 312.5. ¿Por qué? Herencia. ¿Ya? Esa misma cifra le toca a Andrea y esa misma cifra le toca a Camilo. ¿Estamos? 312.5. Y a Juan le tocarían los mismos 312.5, pero como él se murió antes, entonces Daniel tiene derecho a representarlo en la sucesión. Entonces Daniel dice, la plática que le tocaba a mi papá, téngame en cuenta a mí como si yo estuviera acá. Vea. Entonces le tocarían estos 312.5 a Daniel. Pero... Profe, y ahí también es una única sucesión. Sí, pero por representación de su padre. Se pierde el legado, pero le toca la herencia. ¿Sí? Y eso se hace dentro de la misma sucesión. Dentro de la sucesión, yo digo, el causante a la plata que vamos a repartir es este. Vea, este fue el causante. Sin embargo, había un hijo que se murió antes que este man. La plata que le tocare a este hijo no se la vamos a dar a él, sino a los hijos de este, que lo representan.
es una ficción legal en la cual usted dice, ah, no, vea, vamos a hacer de cuenta como si Juan no existiera, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a subir a Daniel aquí, vea. Esa es la ficción legal de la representación. Profe, y Borra si eso y el lo sube. hijo, y si él murió después de la mamá, ahí ya entonces Transmisión, que es diferente. transmisión, ¿cierto? Ujú. Profe, y en legado sí hay transmisión. Así este Daniel, profe, así este Daniel sigue siendo. Sí, es que el problema con estas figuras es que si él muere antes se llama de una forma y si muere después se llama de otra forma. Y uno piensa, pero qué huevonadas, igual le toca la plata a Daniel. Sí, en ese caso sí, porque hay un hijo abajo. Pero en el ejemplo original que nosotros teníamos no había hijo, ¿sí? Esta persona no estaba. Entonces sí es muy importante porque en el caso de la transmisión le toca a estos. Si no, si es representación, nada, la plata de Juan. ¿Ya? Profe, en los legados, en la transmisión sí se pasa el derecho, ¿cierto? En representación no, el legado Por no. transmisión se puede pasar herencia o legado. Por representación, solo herencia. Y solo en el primero y tercero. Y la Profe, representación solo funciona para descendientes. No puede haber representación para cónyuges, hermanos, padres, solo para descendientes. Profe, entonces, la representación sí puede ser para el hijo y la transmisión puede ser para los hermanos y Para para, cualquiera de los 5 órdenes, incluso para bienestar cualquiera. familiar puede aparecer ahí. Hola. Bueno, listo, Porque profe. bienestar familiar es heredero en 5º orden y lo que te digo puede aparecer de pronto. ¡Qué bien! Me tocó aquí de Ardilalule. ¿Sí? Puede aparecer ahí bienestar familiar. En cambio, con la representación, no. Profe, entonces en este ejemplo le tocaría a Viviana los 312 más los 250 del sublegado, que serían los 562, 500. ¿Y qué pasa si hay cónyuge? ¿Qué pasa si Juan tiene un cónyuge? Por representación, nada. Al cónyuge no le toca. Pero por transmisión, sí. Porque ¿quiénes son los herederos de Juan? Hijos no tiene. Padres tampoco tiene porque ya murió. ¿Y qué dice el artículo 1047, que es el del tercer orden hereditario? Dice que la herencia se reparte la mitad para los hermanos, que son estos, y la otra mitad para el cónyuge. Entonces la plata que le correspondía a Juan, estos 500, tocaría 250 para el cónyuge y los otros 250 para los hermanos. Pero si él muere después, perdón, si él muere antes, a ese cónyuge no le toca nada, porque en representación no puede heredar ese cónyuge, solamente pueden heredar descendientes. Entonces, esa es la clave que hay entre las dos figuras. Y es supremamente importante diferenciar entre las dos, entre lo que es transmisión y representación. Las claves fáciles. La transmisión es post-muerte. Muere primero el causante y luego muere el otro. La transmisión funciona para herencia y para legado. Y la transmisión nos hace que le repartamos a los herederos, cualquiera que sean ellos, descendientes, ascendientes, cónyuge, hermanos, sobrinos y CBF. En cambio, la representación solo nos deja repartir a hijos o a descendientes.
La representación solamente funciona en el primer y tercer orden hereditario, no funciona ni en el segundo, ni en el cuarto, ni en el quinto. Y la representación funciona en 5 eventos: premuerte, indignidad, desheredamiento, conmoriencia y repudio. Esos son los 5 eventos en los que funciona la representación. ¿Dudas? Profe, o sea que este ejercicio que acabamos de hacer estábamos frente al primer orden hereditario, ¿cierto? Sí, esto era primer orden hereditario y luego en la transmisión aplicamos las leyes del tercero, porque le dimos a los hermanos. Porque en esta representación entonces me confundió, o sea, porque sí, se dice que se puede en el primero y en el tercero, pero entonces cuando usted me dice que funciona solo para descendientes, entonces ¿cómo se haría en el tercer orden? Pues no sé, me confundió ya esa parte. Ah, bueno, hagámosle un ejemplo aquí rápido, vea. Tenemos aquí a Pedro. Y Pedro tiene los siguientes hermanos. Entonces, Mariano y Emperatriz tienen 3 hijos. Emperatriz tiene 2 hijos aparte y Mariano tiene una hija aparte. ¿Listo? Nuestro causante es Pedro. Valo acá. ¿Listo? Estos 2 ya fallecieron. Y entonces nuestro causante es Pedro. ¿Quiénes son los herederos de Pedro? Los herederos de Pedro son Daisy, Hugo, Paco, Luis y Rosita. ¿Estamos? Obviamente no en porciones iguales porque son hermanos de diferente tipo, pero eso lo miramos más adelante. Resulta que Hugo había fallecido antes que Pedro. Pedro falleció en 2019 y Hugo falleció por allá en el 2006. Pero Hugo tenía 2 hijos. Ana y Carolina. Entonces, ¿qué ocurre? La herencia de Pedro, lo que sea que vamos a repartir aquí, X, esta plata, pues pongámosle el símbolo de plata. A ver, aquí hay. Esta plata la vamos a repartir entre ¿quiénes? Entre Paco, Luis, Rosita, Daisy. ¿Y qué hacemos con la porción de Hugo? La dividimos entre Ana y Carolina. ¿Sí? Porque mire que estamos en el tercer orden hereditario y los hijos de representan la a Hugo. Sí, exacto. sí, profe, sí, entendido ya esa parte. ¿Listo? La prueba que donde ahí se, digamos, al contrario, primero muere Pedro y no alcanzó a reponer nada, entonces estaríamos frente a la figura de la transmisión. Transmisión. Pero esto es Ok. muy importante porque vamos a suponer que Pedro tiene un compañero permanente, ¿cierto? Que es María. ¿Qué pasa con María? María recibe sus gananciales, pero herencia recibe. También. También La recibe mitad. herencia. Entonces Ya recibe hemos la dicho. mitad. La Sí. mitad para María y la mitad para los hermanos. Ya que a María le toca el 75 y a los hermanos el 25. Ajá. Listo. Profe, te hago ¿Y una qué pregunta. pasa? Espérate, ¿y qué pasa si María no está acá, sino que estás aquí?
María es la cónyuge de Pedro, de Hugo, perdón. No recibe nada. No recibe porque solo es para los descendientes. Exacto, entonces si ves la importancia de saber si es una figura o la otra, ahí está. Excelente. Profe, que por ejemplo, quite a María, porfa. Si digamos sea el primer ejemplo que saca en este caso representación porque Hugo había muerto antes, o por el contrario, digamos que Hugo muere después, digamos que Hugo muere en el 2010, la forma de repartir en este mismo ejemplo es los mismos valores de representación o transmisión. Sí, ahí no, ahí si es no solo cambia. la forma de la muerte, lo único que cambia es la forma en la que reciben estos. Pero los valores son idénticos. Porque hay descendientes. Ah, Pero sí, si yo claro. quito a estas personas de acá, ya ahí sí es totalmente diferente, porque representación no hay, pero transmisión sí. En este caso, así como está la cosa, Hugo es como si nunca hubiera existido. La plata se reparte entre solamente estos. Ese fue el cambian examen, los mejor valores. dicho. Ese fue el examen. ¿Sí? Es como si Hugo nunca hubiera existido. Claro. Pero si Hugo muere después, yo sí tengo que repartir la plata de Hugo. Y si Hugo tiene una compañera permanente o un cónyuge, esa persona recibe. Entonces, eso sí es fundamental porque yo tengo que mirar Profe, venga, me quién va a perdí. recibir ahí. María Eso es lo que recibe, necesitábamos antes del parcial. profe, a ver, María recibe la herencia, ¿cierto? O el legado María como cónyuge de de Pedro o como Hugo. cónyuge de Hugo. María, entonces vamos a poner a María aquí. Profe, esa es una pregunta y la otra pregunta es, ahí se harían dos sucesiones aparte, No, en este caso seguimos haciendo una. pero si está María. Pues sí, la de Hugo se debió haber hecho en el 2006, pues sí. O sea, Ok. sí, hay dos sucesiones. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esta herencia? Se reparte entre Daisy, Paco, Luis, Rosita y María queda como Armando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay representación. No hay representación para el cónyuge. Profe, María debió haber recibido gananciales, ya los debió haber recibido cuando se murió Hugo, en la sucesión de él. Pero no recibe herencia de Pedro porque murió antes y no hay descendientes, no hay representación. Profe, digo el tiempo, y si Hugo muere después, o sea que hay transmisión, Si ahí Hugo sí muere le después, toca. ahí sí le toca. Profe, Porque bueno, tocaría- una pregunta. transmisión, ¿quiénes son los herederos de Hugo? ¿Quiénes son los herederos de Hugo? Hijos no tiene. Padres tercer orden. no tiene. Tercer orden hereditario son los hermanos, véalos, y el cónyuge. Entonces, en ese caso, sí recibiría la herencia, pues parte de la herencia María y la otra parte los hermanos, por O sea, que transmisión. en ese caso, lo que le toque a Hugo, la mitad iría para María y esa otra mitad se redistribuye entre Rosita, Luis, Paco y Daisy. Así es. Tal Y cual. opta por gananciales porque puede ser por porción. Y mírelo acá, y mire con los hijos, y mire con los hijos. Volvemos a poner a María, ¿cierto? Si él muere antes, no le toca nada a María. La porción de Hugo se reparte entre Ana y Carolina, ¿sí o no? Porque en representación solamente reciben los hijos. Pero si Hugo muere después, ¿qué ocurre ahí? No, sigue, María también Hijos. pierde, siguen los hijos, A menos que pida, porción conyugal. y entonces se tendría como, pero ya eso pues es enrevesar mucho la pita, pues, ¿cierto? Eso ya es enredar mucho el asunto. Pero Profe, no nos entonces, digamos ¿ahí qué mentiras. sería? No Ahí nos ella digamos no mentiras, que recibe. si usted es el abogado de María, usted busca por dónde le toque cualquier 3 pesos a ella, ¿sí o no? Profe, pero entonces ahí no recibe ella tampoco. No, porque no es heredera. Ella no Ok. es descendiente ni heredera en primer orden. Y si hay un legado, profe, ¿qué? Con el legado se reparte, pero si es representación, el legado no funciona. No se puede aplicar. Pero póngale que no es en los hijos y hay un legado.
No, por eso, pero si Hugo murió antes y se le había dejado un legado por parte de Pedro, no funciona, porque el legado se da en el 2019 y en el 2019 No, no hay si Hugo. muere después, sí, en el código que Entonces estamos, si ahí sí muere se después. reparte el legado para ellas dos, o para pues al que le toque. No, para María. Bueno, pero pues que los legados pueden incluso tener, pero eso lo miramos más adelante, opción, decir, se reparte a esta persona y en caso de que no esté aquella. Eso puede pasar. Pero eso lo vemos más adelante. Bueno, muchachos, dejemos ahí. Nos vemos en la próxima clase. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Chao, que estén bien. Gracias.